Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Se avecinan cambios en el 4 por mil. Sin importar de cuántas o cuáles cuentas bancarias saque su dinero, ahora usted se librará de pagar este gravamen. Sin embargo, se mantendrá el tope de retiros exentos. En minutos, el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, nos va a contar todos los detalles y los beneficios de esta medida. Temor por un colapso en las finanzas del gobierno. Hay alerta por el grave impacto que tendrá el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, al que solo le falta un debate. Expertos y el Banco de la República explican por qué es contraproducente obligar al gobierno a aumentar las transferencias de dinero a las regiones. Finalmente, el precio del café sigue batiendo récords. La cotización del grano colombiano en la bolsa de Nueva York se acerca a los $3 por libra. La buena racha que tiene muy contentas a las 3.500.000 familias cafeteras por los buenos precios internos que se reciben por cada carga de café. Y Víctor Grosso nos va a ampliar y nos trae todos los detalles al respecto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los cambios que trae la reforma tributaria del 2022 para el 4 por mil, ese gravamen del que hoy están exentos los colombianos, pero que aplica para una sola cuenta exenta. Para abordar este tema nos acompaña esta noche Luis Alberto Londoño, él es el ex viceministro de Hacienda. Buenas noches y bienvenido, doctor Londoño. Daliana, un gusto acompañarlos y gracias por la invitación. Bueno, señor, entremos en materia. Por un lado, el 4 por mil hasta la fecha funciona solo con una cuenta exenta, como acaba de mencionar, y con un tope de 16.473.000 pesos. Sin embargo, de acuerdo con la reforma tributaria, esto va a cambiar a partir del 13 de diciembre de 2024, ya que los ciudadanos van a tener varias cuentas y el mismo tope. Cuéntenos en líneas generales en qué consiste esta medida. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Hoy la obligación de marcar una cuenta y de decir, por favor, en esta cuenta no me cobren el 4 por mil, es del ciudadano. Y lo que están diciendo es, ahora va a ser responsabilidad de las entidades financieras, de los bancos y las corporaciones de crédito, las que van a tener que decir, todos los movimientos que usted haga hasta esos 16.470.000 van a estar exentos del 4 por mil. Entonces, ¿cuál es su gran ventaja? Que permite que uno tenga más de una cuenta, que pueda manejar y administrar sus recursos de una forma más eficiente y que todos estos, hasta los 16 millones, tengan el beneficio de estar exentos del 4 por mil. Bueno, señor, de otro lado, esto va a generar un ahorro mensual de hasta 65.600 pesos aproximadamente, lo que se traduce también en un ahorro por año de 787.200 pesos. Ese va a ser el primer beneficio. De otro lado, también vemos que en la declaración de renta se puede reducir un 50% de lo que pagó por el 4 por mil el año anterior. Adicionalmente a estos, ¿qué beneficios trae este 4 por mil para los colombianos? Yo creo que el principal beneficio es que cuando yo tengo dos cuentas, por decir una que recibe mi salario y otra en la que pongo los recursos de la familia para pagar los colegios y demás, cuando yo tenía esas dos cuentas, hoy no podía hacer la deducción del 4 por mil, solo lo podía hacer de una sola. Hoy, si no estoy moviendo más recursos de los 16 millones de pesos, todos estos tendrán el beneficio del 4 por mil. Eso es un beneficio para los ciudadanos que podrán manejar mejor sus cuentas y adicionalmente que no tendrán la obligación de marcar una cuenta específica, sino que sumarán todas. Y tiene un beneficio adicionalmente para formalizar toda la economía, porque vamos a saber cuáles son los recursos que mueve Juan Alberto Londoño o que mueve Daliana. Todos esos recursos se sabrá cómo se mueven porque todos harán esa base para ver si estoy obligado a pagar o no el 4 por mil. Esto me lleva a mi siguiente pregunta, doctor Juan Alberto, y es que ¿a quiénes cobija puntualmente? Esto también considerando que muy pocos colombianos superan, digamos, esos ingresos superiores mensuales a 16 millones de pesos. Esa es la gran noticia. Está beneficiando a todos los colombianos, incluso a pequeños comerciantes que no mueven más de 16 millones de pesos al mes. Les está diciendo, todos ustedes son beneficiarios de
esta exclusión de pagar el impuesto. Todos ellos son beneficiarios siempre y cuando no muevan más de 16.400.000 y pueden tenerlo en distintas cuentas. Imagínate cuando uno hace los bolsillos, con esto voy a pagar el arriendo, con esto voy a pagar el colegio, con esto voy a pagar la comida, y los tiene en cuentas distintas para no gastarse los recursos que no son en otra cosa. Entonces podrá sumar todos estos recursos y si no llega a 16 millones de pesos, todos ellos sumados tendrán el beneficio del 4 por mil. Hoy no pasa. Hoy solo los que tenga en una cuenta que haya marcado en el banco. Y eso también tenía un problema, y es que muchos ciudadanos no sabían y no le habían dicho al banco, márqueme la cuenta para no pagar el impuesto, entonces lo estaban pagando hoy. Una salvedad importante, ya no será necesario advertirle a las entidades financieras que hagan el ejercicio de poner estas cuentas como exentas, sino automáticamente el sistema financiero será el encargado de descontarnos eso automáticamente sin necesidad de avisar. Exactamente, ese es el principal beneficio, y es decir, ya no me lo ponen a mí como una obligación, que además mucha gente no lo sabía, sino que el banco lo tiene que hacer directamente. Si no se suma más de 16.400.000 en el mes, todos esos recursos que se muevan no estarán grabados con el 4 por mil. Doctor Juan Alberto, de otro lado, la inclusión financiera, de acuerdo con un informe de la Banca de Oportunidades en el 2023, 19 de cada 20 adultos ya acceden a un producto formal en el sistema del país, es decir, cerca del 94,6% de los colombianos ya están bancarizados. En este sentido, ¿cuál es el impacto para la inclusión financiera? El mayor impacto es que hace transparente esa inclusión financiera, que hay gente que sigue manejando recursos por fuera del sistema financiero porque dice, me va a tocar pagar el impuesto del 4 por mil. Ahora no tendrá que hacerlo porque podrá tener distintas cuentas en las que llegue hasta ese tope. Pensemos en una tienda pequeña o en un vendedor ambulante que dice, págueme por Nequi o págueme por Davi Plata. Si tenía los dos, una de las dos estaba pagando 4 por mil. Ahora, teniendo las dos, no se paga ese impuesto y entonces habrá más transparencia y mayor inclusión en el sistema financiero. Doctor Juan Alberto, también vemos el tema del recaudo tributario por cuenta del 4 por mil en el año inmediatamente anterior. Este fue de 14 billones de pesos. Yo le quiero hacer una pregunta muy importante teniendo en cuenta el panorama actual del país. Nuestro recaudo tributario ha caído de manera significativa. ¿Esto va a impactar ese recaudo que está haciendo la DIAN? Yo creo que le va a impactar y duro. Ya no para este año, porque este año ya se acabó, pero para el próximo va a tener un impacto importante. Y lo va a tener por una razón, porque las personas a las que tenían dos cuentas, en una le estaban cobrando el impuesto. Ahora le van a decir, no señor, si usted no se gasta más de los 16 millones de pesos, no le voy a cobrar el impuesto, y entonces eso afectará el recaudo. ¿En cuánto? Va a ser significativo. No tenemos las cifras de cuántas cuentas tiene cada uno, pero le va a pegar al recaudo, porque mucha gente que hoy está pagando el impuesto dejará de pagarlo. Correcto, señor. Hay entidades que aún no están listas para implementar este nuevo sistema. Operativamente, cuéntenos esto, ¿qué implicaciones tiene para el sector financiero? Yo creo que lo más importante es que el sector financiero y el gobierno no se prepararon. Esta norma es de hace 2 años y no se prepararon ¿para qué? Para tener un sistema unificado de información. Porque toda tu información financiera tiene que estar unificada en un sistema que diga si llegó a los 16.400.000 o no llegó. Porque esa es la única forma en la cual uno podrá salvarse de pagar el impuesto, o en muchos casos lo pagará porque se pasó. No tienen esa centralización de la información y por eso creo que hoy están en mora, tanto el gobierno como los bancos, de sentarse y establecer ese mecanismo. Doctor Londoño, para ir terminando, el 4 por mil, usted como experto en la materia, como ex viceministro de Hacienda, ¿es o no un buen tributo para los colombianos? Yo creo que es un muy mal tributo. ¿Qué es lo que pasa? Que al gobierno, y tengo que confesarlo, nosotros, también cuando yo estuve en el gobierno, es un impuesto de muy fácil recaudo, porque no tienes que hacer gestión. Los bancos hacen la gestión por ti, por eso es que es un impuesto que no debería existir, pero que lo usamos todos los gobiernos para mantener el recaudo de una forma sencilla. Lo que pasa es que es un impuesto que desincentiva las transacciones financieras y que adicionalmente no tiene sentido de existir porque
debería uno o pagarlo en renta o pagarlo en otro tipo de impuestos. Lo que pasa, como te digo, es que es muy fácil de recaudar y cuando se creó era para un objetivo específico, en su momento el 2 por mil, después 3 por mil, después 4 por mil. Cuando se crea era para financiar la defensa nacional, hoy es para financiar todo el presupuesto, con lo cual yo creo no debería existir, pero deberíamos buscar mecanismos para un recaudo de esos recursos eficientemente. Pues doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, muchas gracias por ayudarnos a entender sobre estos nuevos cambios que trae el 4 por mil, que de acuerdo con la reforma tributaria del 2022 deberán empezar a regir a partir de este diciembre de 2024. Que tenga una feliz noche. Ha sido un gusto como siempre y feliz noche. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere los mejores destinos para viajar solo por el mundo. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día de hoy. ¿Qué nos trae en materia de café, Víctor? Buenas noches. Vamos a hablar del café, Daliana, buenas noches a los televidentes, porque luego de ser la gran estrella del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre de este año, lo resaltábamos en los últimos días, el café fue protagonista dentro del sector agropecuario, que al mismo tiempo fue el sector que más jalonó el crecimiento que tuvimos en esa tercera parte de 2024. Pues muy seguramente el café, por cosas que han venido pasando en las últimas horas, va a ser también protagonista, es lo que dicen los expertos, de la actividad económica ya para el cierre del año, para el cuarto trimestre de este año. Y traigo buenas noticias para más de 500.000 familias que todavía dependen de este negocio, de la producción de café en Colombia, porque se acaba de marcar un nuevo récord en el precio interno del café. Es decir, mañana, cuando salgan a vender sus cargas de café, van a recibir un pago que nunca antes se había registrado en nuestro país. ¿Cuál es ese precio? Nos reporta la Federación Nacional de Cafeteros que mañana en promedio, esto puede variar dependiendo la zona geográfica donde se ubique la cooperativa, en promedio estarán pagando 2.595.000 pesos por carga. Ya casi 2.600.000, máximo histórico, nuevo récord, nunca antes había estado en este nivel. Y muchos se preguntan por qué viene subiendo el café. Primero, hay un choque de oferta. Los mayores productores en el mundo, que son Brasil y Vietnam, han visto impactada negativamente su producción por factores climáticos básicamente, y eso ha elevado el precio del café en la bolsa de Nueva York. Esa es una de las razones. A eso se le suma que el dólar por estos días en Colombia también ha tenido un fortalecimiento, entonces eso le pega positivamente cuando hacemos el cambio a pesos colombianos a la tarifa interna. Y hay otro factor, y es que el café colombiano es percibido en los mercados internacionales como de muy buena calidad, entonces pagan una prima frente a otros cafés de otros lugares del mundo, y eso también, digamos, que se incorpora en los precios, y cosas como estas pues tienen ya al café, Daliana, en un muy buen precio que nunca antes habíamos visto, casi en 2.600.000 pesos por carga. Pues muy buenas noticias para los caficultores de nuestros países. Decía usted que más de 500.000 familias. Sí, 552.000 familias, último registro de la Federación Nacional de Caficultores. No, pues muy buena noticia. Muchísimas gracias, Víctor, y lo invito a que me acompañe a presentar la siguiente noticia, porque resulta que el Banco de la República y también varios expertos encendieron las alarmas por el colapso que podría generar en las finanzas del gobierno el proyecto de la reforma a las transferencias, y que obligaría a que se les gire a las regiones mucho más dinero que hoy en día se gira. Luisa Polo nos preparó el siguiente informe. Lo que busca el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones es ni más ni menos que obligar al gobierno a girarle mucho más dinero a las regiones cada año. Hoy esas transferencias equivalen a 23,8% del PIB. Con este proyecto subiría a 39,5% en un plazo de 12 años. Sobre esto, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hace una advertencia. El gobierno tendría que pasarles cosa de 30, 40, 50 billones de pesos. Eso va a aumentar a lo largo de los años. Y eso quebraría de Estado. Esa plata no existe. Echeverry trae a colación este análisis que acaba de publicar el Banco de la República, en el que advierte los efectos que generará en las finanzas de la nación. El exministro lo resume en estas cifras. El PIB caería 12%, el consumo privado bajaría 18%, la inversión privada se reduciría 34%, las importaciones se contraerían 28%, la deuda pública se elevaría del 55% al 83% del PIB y habría más devaluación. Con todo eso, dice Echeverry, el país quedaría al borde del abismo fiscal.
Estamos a puertas de la quiebra del Estado, del inicio por lo menos de la quiebra del Estado, con unas consecuencias que son absolutamente descomunales, impensables. Recientemente, el ministro de Hacienda explicó que si bien se le puede girar más dinero a las regiones, no puede ser ni tanto como dice el proyecto, ni a la velocidad que propone. Lo más importante es que de aquí adelante se discutan las competencias, se revise si el umbral es ese y cuál es el plazo. Por su parte, el director de Fedesarrollo reitera que esta reforma es inconveniente y genera riesgos fiscales adicionales. Costos adicionales cercanos al 2% del Producto Interno Bruto. Es una cifra realmente muy grande. Es una reforma que va en contravía de la senda de reducción del déficit fiscal, de la deuda pública y que genera más incertidumbre. A este proyecto que tanta alarma ha generado, le resta un debate para convertirse en ley de la República. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato dirigido especialmente a todos los amantes de viajar. Se trata de los mejores destinos del mundo para viajar solo. En primer lugar se ocupa Berlín, la segunda casilla es para Vancouver, en tercer lugar está Montreal, la cuarta posición es para París y cierra este ranking, el top 5, Milán en Italia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!